construyendo nuestra historia. A propósito del 8 de marzo. Tampoco siento luto, ni dolor, ni pena, ni angustia por la muerte de Hugo Chávez. No. Creo que hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Y seguramente en el paso de los años, las clases populares y los humildes de Venezuela van a seguir construyendo y abonando la semilla de la revolución bolivariana. Y en cada cambio que se haga y cada cosa que se transforme, estará viva la presencia de Hugo Chávez. Por eso, cuando uno ha trascendido en las cosas que hace a diario, la muerte no representa otra cosa que la continuidad de la existencia en el cuerpo social que se construye a propósito de la muerte de Hugo Chávez. ¿Cuáles son las preguntas que yo me quiero formular hoy en este evento y que pretendo resolver, no sin antes preguntar con cuánto tiempo cuento, para no extenderme indefinidamente y ser lo más didáctico posible en lo que quiero plantear? Bueno, yo quiero formularme cuatro preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el estado de la guerra que lleva a las partes a la construcción de un escenario de conversaciones en La Habana? ¿Cuál es el estado de la guerra? Esa es la primera pregunta. Ayer la corporación Nuevo Arco Iris hizo entrega de un documento, en mi concepto extremadamente precario, sobre el estado de la guerra. Pero sobre esa pregunta voy a hablar unos minutos. Segundo, ¿qué es lo que realmente expresa el acuerdo general para una paz estable y duradera? ¿Qué es lo que realmente expresa? Tercero, ¿cómo han evolucionado las conversaciones y cuáles son sus resultados a hoy, 8 de marzo? ¿Y cuáles son los retos que tiene la mesa de conversaciones de La Habana? Y por último, que me parece que es donde yo debía hacer un énfasis mayor, es cuál es el papel de la sociedad civil, la izquierda y la academia en ese proceso de construir la paz de Colombia. Me parece que esas son las preguntas que guían mi reflexión. Y déjenme comenzar señalando lo siguiente. Si bien, lo ha dicho Germán de manera insuficiente, pienso yo, el mundo se ha transformado. También se han transformado los compromisos que obligan a las dinámicas sociales a encontrar nuevos reencuentros y a subvertir las formas de pensarse en términos sociales y políticos. Y en eso no hemos avanzado nada. Somos un discurso unitario de babas que se deshace permanentemente en el encuentro de las prácticas. No hay nada que digamos más mentiras
que somos camilistas y somos propiciadores de la unidad en la diferencia y que le ponemos lo que nos distancia para buscarnos en lo que nos acerca. Somos una mentira del camilismo, una mentira absoluta del camilismo. Porque si fuera cierto que somos camilistas, nuestra preocupación central no sería ser, sino consistir, existir en la proyección fundamental de las urgencias de cambio que tiene este país, en esa maravillosa figura con que comenzó Zavala, de no solamente ser con nosotros mismos y muchas veces ni con nosotros mismos, sino ser con los otros para poder ser en ellos nosotros mismos. Zavala. Yo he oído a los comandantes de auditorio, de corredor, de plazuela, de oficina de sindicato y de taberna, hacer serios cuestionamientos al proceso de conversaciones de La Habana y a la iniciativa de paz que se ha tenido en este país y que marcha significativamente en las conversaciones que se están desarrollando. Y los escucho cuestionar, y los escucho radicalizarse, y digo, ¿cómo quisiera verlos cargando un morral, enfrentando un tiroteo o la presión permanente de un helicóptero y un avión fantasma bombardeando? Porque la guerra es fácil desde la universidad, desde la casa y las tabernas. Pero una cosa absolutamente distinta es la guerra en los campos de confrontación y de batalla. Y los que están allá, y los que padecen la guerra de verdad, no la de mentiras, no la de los discursos radicales, sino la guerra de los tiros y de las muertes, de los compromisos ineludibles. Esos que están allá saben lo que significa la confrontación cuando una organización en 10 años ve perder, desertar, capturar a más del 60% de su militancia. Y ve sucumbir a la acción de la inteligencia a los más destacados de su conducción política y militar. Y ve sucumbir a la acción militar y de inteligencia a su máximo comandante en jefe de las fuerzas. No puede permanecer inmune ante el desarrollo de una guerra. Y logra, en medio de la difícil situación de confrontación a la cual está siendo abocada, logra generar una dinámica de ajuste y adecuación a la confrontación y retomar temporalmente la iniciativa y dejar el lugar de la guerra en un punto de inflexión profunda. Déjenme decirles esto. Las FARC se han transformado profundamente y se han transformado por la dinámica misma de la guerra.
La FARC marquetariana ha desaparecido del escenario de la confrontación y hace parte de los íconos históricos de la organización. Pero el cuerpo vivo de la FARC marquetariana sucumbió a la acción de la vida y de la muerte en el escenario mismo de la confrontación armada. Murió Manuel Marulanda Vélez, murió Raúl Reyes, murió el Mono Jojoy, y murió un punto importante de inflexión en la lógica del cambio generacional y de horizontalización del poder en la FARC. Alfonso Cano. Alfonso Cano. Y esta FARC que está sentada en La Habana es la FARC de Alfonso Cano. No es la FARC de Raúl Reyes, no es la FARC de Mono Jojoy, no es la FARC de Marulanda, es la FARC de la generación de los 70 y de los 80 que perteneció al Partido Comunista, que militó en la JUCO, que se formó en la política y que hoy lleva la guerra hacia la política. Es una FARC donde se horizontalizaron los mandos y las legitimidades. No es el mando vertical de ejército, es el mando horizontal de la guerra en el ámbito de lo político. Y esa FARC han entendido que hay un lugar para la guerra en el mundo de la globalización y en el mundo de las transformaciones regionales que obligan a pensarse en un escenario político distinto. Pero no es solamente ellos, es que los comandantes y generales de la fuerza pública también han entendido las grandes dificultades que tienen para poder seguir desarrollando la guerra. En el seminario de subversión que se desarrolló convocado por la Fiscalía, el comandante general de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares decía con toda claridad a los fiscales y a sus mandos militares que la guerra había llegado al lugar en términos de la política de la seguridad democrática de los máximos logros y que de ahí para allá lo que comenzaba era un proceso de decadencia de la estrategia militar de la política de seguridad democrática y de la política de la prosperidad. No van a alcanzar más y va a haber un repunte de la insurgencia. Y ha comenzado a notarse porque la FARC ha hecho los aprendizajes que tenía que hacer para poder confrontar la estrategia militar de la guerra. Y ese punto de inflexión da una especie de empate negativo en lo militar que las partes convierten en empate positivo en la política. Y por eso se van a un proceso de acercamiento y sacan el acuerdo general para una paz estable y duradera. ¿Pero qué es el acuerdo general? Que es la segunda pregunta que me formulo. Es un reconocimiento tácito de las partes de conservar en términos políticos, económicos y sociales lo que tienen en el momento actual de la guerra. Es eso el acuerdo. La FARC va a tener lo que tiene como acumulado territorial, poblacional, político e histórico de la guerra. Lo va a tener porque ya se concentró en el acuerdo general y se está materializando en el proceso que no es de negociación. Es que la negociación ya se hizo la negociación. Lo que están es en unas mesas de conversaciones para la socialización de los acuerdos. Pero eso, de lo que ya cada uno tiene, está determinado. Y lo voy a plantear de la siguiente manera. Primero, si usted
agenda del acuerdo, no sé si lo sepan, pero en el punto agrario, la FARC tiene una agenda específica del punto agrario, y las características que se ha hablado hoy es que han modificado sustancialmente su discurso sobre el problema agrario, porque han entendido las transformaciones que se han producido, pero también lo han entendido de la otra parte. Quiero señalarlo de esta manera. Qué bueno lo acontecido en la convocatoria que se hizo del Foro sobre Política Integral Agraria con enfoque territorial. ¿Y saben por qué razón? Porque en ese foro estuvieron los empresarios agrarios. ¿Y saben qué le propusieron los empresarios agrarios a la FARC? Una alianza estratégica contra el latifundio improductivo, que es el latifundio ganadero. Y Rafael Mejía le propone a los campesinos y le propone a la FARC y se expresa de manera positiva sobre los acuerdos y los pronunciamientos de la FARC en el sentido de que el gran enemigo de las estructuras agrarias hoy es el latifundio improductivo ganadero. Déjenme explicarlo en términos de datos. Los ganaderos tienen 38 millones de hectáreas para 25 cabezas de ganado que representa el hato ganadero nacional. Eso significa que cada animal tiene 1.5 hectáreas, que es mucho más de lo que tiene un campesino minifundista en este país. Pero la FARC tiene su agenda propia, y le voy a explicar en términos de lo contado hoy cuál es la agenda FARC. Primero, las FARC quieren garantizar que las tierras de las comunidades indígenas que representan las tierras comunitarias, las tierras de los resguardos, se garanticen, se conserven y se legalicen los resguardos indígenas. La FARC quiere garantizar que las tierras de las comunidades negras, las tierras colectivas, se garanticen, se conserven y se legalicen las propiedades, tierras comunitarias y tierras colectivas. Pero la FARC quiere también garantizar que las zonas de reserva campesina, que son especie de resguardos campesinos, se garanticen, se consolidan y se defiendan. Pero además quiere la FARC que se construyan los territorios campesinos y que los territorios campesinos tengan fundamentalmente, en términos del uso de la tierra, la producción de alimentos para garantizar la sustentabilidad alimentaria de la nación, no la soberanía alimentaria de la nación. No solamente, no la seguridad, la soberanía sí, pero no la seguridad. Que el discurso de la seguridad alimentaria es un discurso imperialista. La sustentabilidad alimentaria, la soberanía alimentaria es un discurso de la resistencia campesina y de la resistencia social y política. Pero además quiere algo más la FARC. Quiere que haya una actitud absolutamente clara frente a los grandes latifundios improductivos, y se plantea la expropiación de los latifundios improductivos o se plantea la compra de las tierras de esos latifundios para la creación de un banco de tierras. Y se propone adicionalmente el problema del territorio, el concepto del territorio, que en FARC es innovador. Ya no es solamente el problema de la tierra, es el problema del territorio, porque el territorio son aguas, minas, recursos, ecosistemas, suelos, todos los recursos fundamentales que se constituyen en recursos de vida y por lo tanto en recursos de bienestar. Entonces uno mira los acuerdos alcanzados en la mesa y no deja de mirar de que hay una gran coincidencia
en términos de lo acordado en el acuerdo general y lo conseguido y formalizado en la mesa de conversaciones. Primero, acceso y uso de la tierra, ya hay un acuerdo sobre eso. Segundo, tierras improductivas, ya hay un acuerdo sobre eso. Tercero, formalización de la propiedad de la tierra, hay un acuerdo sobre eso. Cuarto, frontera agrícola, hay un acuerdo sobre eso. Quinto, zonas de reserva campesina, hay un acuerdo sobre eso. Y sexto y séptimo, para poder implementar eso, hay que crear un banco de tierras y un sistema de catastralización de la tierra. Es decir, hay unos acuerdos mínimos que le van a posibilitar a la FARC tener territorio, tener tierra, tener población y controlar política, económica y socialmente territorios donde han estado desde siempre. ¿Cuál es el segundo punto que se debe implementar para garantizar eso? Lo que están discutiendo ahora. ¿Cómo llevar la participación de quienes estuvieron conduciendo los procesos armados hacia las definiciones de la participación política, Se han ido señalando elementos que son difíciles de enmarcar. Primero, una propuesta hecha por el gobierno que la FARC no le va a dar curso. Es el problema de los referendos. Hacer un referendo para aprobar en las urnas los acuerdos conseguidos en las conversaciones y en las conversaciones que antecedieron las conversaciones de La Habana. Y el segundo es el problema constituyente. Yo no sé si ustedes saben la magnitud de meterse en una empresa constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente debe tener unas condiciones históricas en términos de la correlación de fuerza que favorezca que las iniciativas transformadoras tengan un lugar de decisión positiva y no se pueden arriesgar a las maquinarias políticas para que a través de una bien orquestada campaña publicitaria todo se venga al piso y termine haciendo usted una constitución para otro. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente demanda de una reflexión profunda en términos de los mecanismos de convocatoria y de realización de la misma para que la correlación de fuerzas sea favorable a los cambios y a los acuerdos políticos. En eso están, como en los mecanismos de participación y de construcción del poder político que se deben ir generando hacia el futuro. Quiero señalar, por el problema del tiempo, varios aspectos. El primer aspecto es que nadie puede aspirar que los problemas de este país se resuelvan en la mesa de conversaciones de La Habana. Nadie puede aspirar que en La Habana se consiga la revolución que no se ha conseguido ni en los escenarios políticos ni en los escenarios militares. Lo que va a ocurrir en La Habana es que van a haber unos acuerdos políticos sobre el estado actual de la guerra y las posibilidades de los reconocimientos mutuos de ese estado de la guerra. Eso es lo que va a haber. Segundo, nadie puede aspirar a que la FARC le resuelva los problemas a todos los movimientos sociales de este país. Es responsabilidad de los campesinos resolver, garantizar, conservar y pelearse el derecho a la tierra, porque esa es una reivindicación de los campesinos. Es una obligación de los obreros pelear por el derecho al trabajo y garantizar las mayores y mejores condiciones para el ejercicio del trabajo.
Es una responsabilidad de los estudiantes luchar por una ley de educación, por una reforma educativa democrática que exprese también las características específicas del conflicto. Pero no le pueden colgar al proceso de La Habana todas las agendas de todos los movimientos sociales, ambientalistas, mujeres, jóvenes, partidos políticos, como si ellos pudieran resolver eso. No. El movimiento social, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil tienen que retomar el camino de la confrontación social y política, construir los escenarios, garantizar la movilización y consolidar sus exigencias y conquistas en ese escenario de organización y movilización. ¿Qué le corresponde a las organizaciones políticas? Pienso que nosotros, y lo voy a decir con descarada crudeza, tenemos una izquierda bonsai, absolutamente fragmentada, dividida y vergonzosa, que no quiere marchar sino en la palabra la unidad, pero que en la práctica está lejos de consolidarse en un proceso de acumulación de fuerza lo suficientemente sólido como para convertirse en alternativa real de poder. Por varias razones. Porque la izquierda no ve a nosotros afines similares como posibles aliados, sino que lo ve como enemigos. Para la izquierda, Petro y el progresismo son un sector recalcitrante, traidor y enemigo del proceso revolucionario de este país. Para la izquierda, los verdes y cualquier otra forma de organización son recalcitrantes y reaccionarios y no tienen lugar en los procesos de unidad. Para la izquierda, sectores importantes progresistas del liberalismo popular y del liberalismo convencional y del liberalismo tradicional no son razón de alianza. Y déjenme decirlo de esta manera: en un proceso de transformaciones democráticas sólidas, uno de los aliados fundamentales debe ser el Partido Conservador en sus áreas democráticas y el Partido Liberal. Y me pregunto, ¿hay una izquierda dispuesta a ir al Partido Conservador y al Partido Liberal y a las otras fuerzas políticas que hay en el país para construir una gran alianza contra el autoritarismo que se está construyendo como fuerza de oposición a las reformas democráticas de este país? Pero más grave que eso, quiero preguntar esto: ¿está el Congreso de los Pueblos dispuesto a irse a una alianza fuerte, consustancial y real con Marcha Patriótica? ¿Y está Marcha Patriótica dispuesto a construir una alianza en un frente democrático de izquierda con vocación de poder en el marco de un proyecto ético compartido, en el sentido de que no miren a las demás fuerzas de una manera peyorativa y subordinada? Vamos a pasar por la experiencia vergonzosa del Polo Democrático Alternativo, que terminó absolutamente deshecho, y donde las fuerzas que nunca tuvieron acción y posibilidad de nada, y voy a señalarlo aquí, fuerzas como el Poder y Unidad Popular, llegaron al Ejecutivo cuando ya el Polo no es nada, por Dios. ¿Cuáles son los criterios de unidad de la izquierda que deben llevarnos a un frente democrático de izquierda que aprenda de las coaliciones políticas de distintas experiencias de América Latina, que una el movimiento social con el movimiento político, que convierta en auténticos trabajadores de la lucha de transformación política a todos los activistas y que los lleven a convertirse en una fuerza
electoral de peso. Por último, ¿cuál es el papel de la academia? Hoy la academia viene jugando un papel importante y destacado en el país. El Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional jugó un papel importante en ese proceso y seguramente lo va a seguir jugando. Muchas universidades del país, sus académicos, se han preocupado por convocar foros y seminarios de diálogo, de pensamiento y de reflexión sobre el proceso de la paz. Muchas universidades como la Universidad del Valle, como la Universidad de Popayán, como la Universidad del Cauca o la Universidad de Nariño, como todas las universidades del país, tienen que comenzar a pensar el problema de la paz desde los territorios. Porque si nosotros queremos una paz estable y duradera, esa paz estable y duradera pasa por los territorios, y esos territorios hay que ayudarlos a construir desde la academia, desde la investigación, desde la extensión, desde las distintas disciplinas del saber y del compromiso de esas disciplinas con las transformaciones que hay que emprender. ¿Dónde está el papel de la universidad en el posconflicto armado? Que es el único posconflicto que podría llegar a existir, el posconflicto armado. Porque el conflicto como tal debe ser conservado y garantizado porque constituye el elemento esencial de los cambios y las transformaciones de las distintas sociedades. El conflicto como tal es consustancial a la naturaleza humana y a la naturaleza comunitaria y colectiva. El único posconflicto que podría existir es el posconflicto armado. Y ese posconflicto armado es el surgimiento, expansión y consolidación de un nuevo modelo de conflictividad donde los actores sociales y la sociedad civil en su conjunto y los actores políticos se convierten en protagonistas de las transformaciones y de los cambios. Por eso la universidad juega un papel fundamental, pero no esta universidad nuestra. ¿Esta Universidad del Valle puede cumplir algún papel en un proceso de posconflicto? ¿Del lado de qué? La Universidad Nacional de Colombia, de la que yo provengo. ¿Cuántos en la Universidad Nacional de Colombia, y hoy lo hemos percibido en el Centro de Pensamiento, tienen un pensamiento democrático y progresista? ¿Cuántos de los que existen en nuestras universidades están dispuestos a asumir la responsabilidad de construir escenarios de gobernabilidad al frente de distintas instituciones? Ustedes no pueden imaginar el conflicto en que ha estado Petro para poder colocar en distintos cargos gente decente. No es fácil conseguir funcionarios democráticos, honestos, responsables, comprometidos con sus comunidades y con sus cambios. ¿Cuántas escuelas, incluyendo la Escuela de Formación Política de la Universidad del Valle para el Conflicto, están formando a los sectores sociales y políticos para la gobernabilidad y la gobernanza? ¿Qué tanto hemos aprendido a gobernar? ¿Y quién tiene la responsabilidad de formarnos en eso? Pienso que hay un escenario fundamental de participación de la universidad en los procesos de paz, en el camino no solamente de ayudar a construir las soluciones de este país, sino lo que es más importante todavía, en las transformaciones futuras del país en un escenario de posconflicto. Bueno, con la mención de Carlos, hay como un elemento fuerza de la situación actual, con los términos en que está planteado, uno de los dos elementos o de las dos aristas
estamos hablando de conflicto y paz. Caso concreto y específico de los alcances, limitaciones de los diálogos de La Habana y lo que compromete o lo que implica para los diferentes sectores sociales. Recordemos que todo hace parte de los insumos diferentes para las discusiones y los avances del trabajo en las mesas de esta tarde.